Girolami, who does whatever he overtakes. Bienvenidos nuevamente a Mundo TCR aquí por la pantalla de Carburando. Mi nombre es Mariano Colombo, me encuentro como siempre con Santiago Di Pardo y donde estamos es en la ciudad de Rosario, en el Autódromo Juan Manuel Fangio, porque se vivieron dos nuevas carreras aquí en Rosario que tuvo un común denominador. Estamos hablando de Ignacio Montenegro, que ganó ambas carreras. Sí, Nachito Montenegro ganó las dos carreras, pero dos carreras espectaculares tuvimos, que bueno, ya vamos a ver el resumen. Sí, yo personalmente me quedo con la primera carrera que tuvo mayores condimentos, pero no vale la pena que hablemos tanto nosotros, mejor nos metemos de lleno en los resúmenes de ambas carreras, la palabra de los protagonistas y después repasamos la placa de puntos, tanto de los pilotos como de los equipos. Y comienza la carrera en Rosario, el Gran Premio Paladini, 100 años con Juan Ángel Rosso en la pole position, pero rápidamente Bernie Javer, el otro Toyota que largaba desde la segunda ubicación, se metía en la primera posición, Santi. Sí, una carrera que arrancó con cambio, como decís vos, y que, mirá, ahí a Maglione dando vueltas, le decíamos el rey del trompo, bueno, pudo salir después de ese trompo, y finalmente terminó en la Copa Trophy, en la segunda posición, pero bueno, la carrera tuvo acción desde el principio, maniobras de ya Nacho Montenegro queriendo ganar la primera posición. Sí, y creo que lo que tenemos que decir que fue una de las mejores carreras que se dio en la historia por ahora del TCR South America y que la acción principalmente estuvo entre estos dos pilotos, entre dos pilotos de Toyota, uno con el Paladini Racing y el otro con el TTA, pero los dos Corollas peleándose, tirándose con de todo, como se dice hoy en día, pero mucho autazo entre el Colo Rosso y Bernie Javer, y obviamente el que aprovecha toda esa batalla, toda esa pelea, es Nacho Montenegro, que está ahí agazapado a la espera, expectante justamente de poder quedarse con la primera posición. Ahí vemos nuevamente la lucha entre Rosso y Bernie Javer, ahí aprovecha Nacho Montenegro y se coloca en la segunda ubicación, y el que está ahí también asomando es Gali Dosman con el Cupra. Sí, eso pasaba porque en ese momento empezaba con la lluvia, había una pequeña garúa que empezó a complicar el circuito y se empiezan a pasar. En un momento se pasa a Bernie Javer, ahora en breve vamos a ver cuando el Colo Rosso se pasa y Nacho Montenegro empieza a aprovechar todas esas situaciones para de a poquito empezar a tejer su segunda victoria del año, porque recordemos que ya había ganado una en Cabalén. Gali Dosman estaba metido en el medio, así que creo que fue un circuito que para los pilotos le fue difícil. Ahí tenemos justamente la pasada de Rosso que deriva en unas curvas más en la maniobra que hace Nacho Montenegro para terminar quedándose con la primera posición. Sí, vos decías una lluvia que amenazaba, pero que en ningún momento llegó a ser muy intensa. Ahí vemos el momento en donde Nacho Montenegro hace la maniobra, se pone medio de costado el auto del Colo Rosso, una especie de drift, de coleada puede ser. ¿Polémico o no? Superándolo. ¿Polémico o no? Mirá, desde esta imagen aérea podría decirse que sí, habría que ver las cámaras de dentro del auto, no sé qué opinás vos. Para mí el auto estaba puesto, Rosso ve que el auto está puesto y por eso se cierra y lo midió. Dijo, a ver si por ahí lo puedo cerrar y me banca, pero no. Y ahí seguimos con maniobras que van al roce todo. El Colito Rosso que sacó el cuchillo, se puso entre los dientes y empezó a pelear. Miren cómo ya el auto de Bernie Javer estaba todo golpeado al costado. Bueno, una carrera me parece espectacular. Sí, y una vez que Nacho Montenegro agarró la punta, no la largó más, logró hacer una diferencia, entonces los ojos estaban puestos en la segunda y tercera posición, que se la estaban disputando el Colo Rosso, Bernie Javer y Gali Dosman, que estaba con el Cupra del W2 Pro GP también ahí agazapado, esperando a ver de retomar alguna posición. Y lo que decíamos, ¿no? Rosso y Javer con los codos empujándose a ver quién se quedaba con la segunda posición. Después vamos a ver que también en base a lo que fue esta pelea, quizás el Colo perdió un poquito de rendimiento y terminó un poquito más atrasado, y lo vemos que lo apretaba un poquito Gali Dosman, y por eso se tiene que abrir el Colo Rosso, que ahí vuelve a retomar la segunda posición de Nacho Montenegro, lo que decíamos, no yo alejado, pero también vale la pena mencionar lo que decía Santi hace un poquito, vemos los limpiaparabrisas, ¿no? Trabajando en los distintos autos. Fíjate que el que asomaba también ahí es Juan Macasela, que ya superaba a Gali Dosman y empezaba a
hacer una recuperación desde la mitad de la grilla a terminar segundo. Ya ahí lo vemos, viene cuarto y alcanzando a los Toyota que se venían dando, como decías vos, parecía con los codos, porque se iban empujando para ver quién pasaba. Diego Núñez rompiendo el motor del Audi. Puede haber novedades. Bueno, acá pasa todo. Fue la mejor carrera. Ahí maniobra entre Bernie Schaber y Colo Rosso. Decía, puede haber novedades con Diego Núñez para Terna Riondo. Seguramente la semana que viene vamos a tener algo de información sobre eso. Pero Juan Macasela había tomado la segunda posición y también se tomó el bondi y nunca más lo vieron. Y así llegó hasta la segunda posición. Veíamos a Rafa Reis pasando un poquito por el pasto, el piloto brasileño que tampoco tuvo el mejor fin de semana en Rosario. Esta que mencionamos anteriormente, ¿no? Quizás los pilotos que no habían tenido experiencia en el Autódromo Juan Manuel Fangio de Rosario fue a los que más le costó adaptarse a un circuito muy técnico, con sectores muy rápidos, con sectores muy lentos. Ahí veíamos de hecho a Gali Dosman con algún problema en el frenaje y Bernie Schaber a la espera. Pero Rafa Reis también, que apretaba el piloto brasileño, era un sanguchito de cupras para Bernie Schaber. Bueno, claramente Nacho Montenegro estaba en otra carrera, porque ya se había alejado casi como 10 segundos de Juan Macasela y en la tercera posición venían peleando. El Colito Rosso venía peleando Bernie Schaber, ahí se mete Fabricio Pesini en un momento. Gali Dosman, Fabricio Pesini, que había largado de la posición número 19, finalmente sí, terminó cuarto en la carrera y se bajó del auto y dijo, me parece que si había una vuelta más podía pescar el podio. Bueno, carrerón de Fabricio Pesini. Otro que tenemos novedades porque se acaba de desvincular del PMO Motorsport y está buscando auto para correr las próximas fechas, tanto en Terma de Riondo como en Interlagos. También va a haber novedades pronto seguramente. Y ahí lo veíamos al piloto campeón con este nuevo diseño en el PMO Motorsports, en su Lincoln Co, que le duró poquito porque, como vos dijiste, se desvincula de su equipo con el que se consagró en el 2020-22, y Rosso, que había quedado un poquito más atrasado, también tiene que ver obviamente con el repunte de Fabricio Pesini y lo que decíamos, un Nacho Montenegro que ya estaba corriendo una carrera consigo mismo, se había alejado y estaba tratando de mantener quizás también un poquito las cubiertas, los neumáticos, de no forzar de más, de no irse en ninguna curva para poder cerrar lo que iba a ser una victoria increíble en este Gran Premio Paladini, 100 años, y ahí vemos la bandera cuadros y la victoria del piloto Radatili y el festejo. Obviamente vamos a escuchar la palabra justamente del ganador, de Nacho Montenegro. Contentos porque pudimos buscar el hueco en el momento justo. Bernie comete un exceso, logro pasarlo, el Colo comete un exceso, logro pasarlo, y después bueno, puede ser un ritmo tranquilizador que me permitió escaparme rápido. Comienza la segunda carrera del domingo en Rosario, Gran Premio Paladini, 100 años, con la grilla invertida y con Manu Zapag largando desde la primera posición. El piloto de Toyota, que había clasificado 10º en esta segunda carrera, largaba desde adelante y buscaba obviamente mantener la posición contra dos Lincoln Co del PMO Motorsport que iban a estar amenazantes. Es el caso de Fabricio Pesini y de Rafa Suzuki. Sí, una carrera que me parece fue un poco más monótona, si quiere decir, de la 1, porque la 1 fue la mejor carrera del año, pero me parece que acá el que aprovechó todo el potencial que tenían los Honda fue Juan Macasela, superando a todos los autos. Ya ahí lo veíamos cuando superaba a Suzuki, y cada vez que superaba un auto se acercaba muy pronto a los autos que tenía por delante. Sí, y ahí veíamos, bueno, por ejemplo, el despiste de Frederick Balbi, el piloto uruguayo, que va a tener un golpe fuerte a bordo del PMO Motorsport, del Lincoln Co. Por suerte se bajó sin ningún problema físico rápidamente. Lo que sí, esto ocasionó la entrada del safety car, y quizás alguna ventajita que había sacado Manu Zapag la tuvo que penalizar por la entrada del safety car, y ahí los vemos todos en filita, juntitos, y esto lo van a aprovechar tanto Juan Macasela, que lo veíamos superando a Fabricio Pesini, como Nacho Montenegro, que rápidamente también iba a escalar posiciones. Grandes maniobras de Juan Macasela en varias de las curvas, generalmente llegaba con mucha potencia a esa última curva no, a la tercera curva del circuito, digo última porque es la que está en el fondo, y ahí es cuando empezaba a superar a los contrincantes. Se dijo ahí el fin de semana que los Honda estaban muy potentes. Me parece que los otros equipos hay que trabajar un poco para alcanzar a los Honda, que
como decían, están marcando diferencia. Están marcando diferencia, pero creo que esto tiene que ver también con un gran trabajo, ¿no?, de todo el equipo de Escuadra Martino, con Seba Martino a la cabeza, que hicieron un excelente trabajo, y obviamente eso se ve en pista. Y acá lo vemos a Juanma Casela en la búsqueda de la primera posición, que hasta ese momento tenía Manu Zapac, que ahí vemos cómo termina cediendo para que el piloto uruguayo se ponga al frente. Y ahí lo vemos también, en tercera posición, a Nacho Montenegro, que veía que tenía resto con el Honda Civic de Escuadra Martino y lo iba a ir a buscar a Manu Zapac, y por qué no también a su compañero de equipo en la primera posición. Sí, posiblemente acá es cuando se define la carrera, donde Nacho Montenegro supera a Manu Zapac muy rápido y Juanma Casela le llevaba unos 2 segundos nada más. Y ahí dijimos, che, ¿termina así la carrera? No, Nacho Montenegro, ahí al estilo Cholo Simeone, también con el cuchillo entre los dientes, fue por la punta. Sí, Y atención ahí, atención sí, a eso que veíamos sí. recién, el toque entre Rafa Suzuki, que buscaba superar a Fabricio Pesini, termina golpeando en la rueda, en el neumático trasero derecho, lo que obliga a Pesini a entrar a boxes, cambian el neumático, pero finalmente no puede reingresar, termina abandonando, y creo que eso es un poquito de lo que termina ocasionando también la salida de Fabricio Pesini del PMO Motorsports, pero Rafa Suzuki es un tipo que, lo habíamos dicho antes, va con todo, no se guarda nada a la hora de buscar una posición. Seguro, finalmente terminó excluido de la carrera por golpear a varios pilotos. En el medio de toda esta charla, ahí estaba la superación de Nacho Montenegro con Juanma Casela, gran maniobra. Y ahí hay otro toque de Suzuki, mandó 2 Toyota afuera. Bueno, eso generó que fuera descalificado. Y como decimos, me parece que eso fue lo que dio el puntapié inicial para la despedida de Pesini del PMO Motorsport. Hay que ver dónde lo vamos a ver al campeón, que obviamente es una de las figuras más importantes que tiene la categoría. Bandera, cuadros, victoria de Nacho Montenegro. Segundo, Juanma Casela. Escuchamos nuevamente la palabra del ganador de la carrera 2 en Rosario. Bueno, bien, contento con este triunfo nuevamente. Andó muy bien el Honda, así que la verdad que lo merecíamos. Pasaba la palabra de Nacho Montenegro y ahora es momento de que repasemos cómo está el campeonato 2023 del TCR South America Banco BRB, y en lo más alto lo encontramos a él, justamente el piloto Ratilia, Ignacio Montenegro, con 155 unidades, seguido de cerca por Bernie Jaber con 113, que a pesar de no haber ganado ninguna de las carreras, está ahí a tiro del piloto de Escuadra Martino. Tercera ubicación para el uruguayo Juan Manuel Casela con 95 unidades. Cuarta posición y quinta posición para los brasileros del W2 Pro GP. 82 puntos para Gali Dosman y 81 unidades para Rafinha Reis. En la Copa Trophy, que cada vez se vuelve más importante, los pilotos miran mucho eso. El líder es Fabio Casagrande, que terminó ganando las 2 carreras del fin de semana, tiene 151 puntos, seguido por Alberto Baptista con 125. Tercero, Diego Gutiérrez, que poco a poco le va tomando la mano al TCR Sudamérica con 104. Cuarto, Enrique Maglione con 89. Y en quinta posición, Pablo Otero con 72. Pasamos a los equipos, vamos a hacer 1 a 1. Si te parece, te cuento que en la primera posición está Escuadra Martino, obviamente producto de los buenos puntajes que están realizando. Igualmente vale la pena mencionar que no todos los pilotos suman, sino que el equipo elige a qué pilotos le van a asignar los puntos para el campeonato de equipos, y está primero con 250 unidades el mencionado Escuadra Martino. En la segunda posición está el Toyota Team Argentina, que si no fuese porque la Escuadra Martino tuvo un fin de semana espectacular, el Toyota Team Argentina hubiese sido uno de los destacados, está con 181 puntos. En tercera ubicación, el W2 Pro GP, los Cupra, con 163 unidades para el equipo brasileño. PMO Motorsport, con la baja de Fabricio Pesini, se ubica en la cuarta posición con 149 puntos. Y en la quinta ubicación, el Paladini Racing, los Toyota Corolla de Juan Ángel Rosso y de Fabián Gianantoni, suman un agregado de 82 unidades.
Bien, compartíamos el resumen de ambas carreras. Importante también escuchar la palabra de los pilotos. Y así como comenzamos, hemos llegado al final de este programa de Mundo TCR, pero nos vamos a despedir con algo muy importante y algo muy lindo de ver también. Sí, porque sabes que los pilotos antes de salir a pistas hacen un track walk, que hace un reconocimiento de lo que es el circuito. A muchos pilotos de Brasil, de Uruguay les sirvió eso bastante. Bueno, pero acá va a ser un poquito el detalle de este track walk. Bueno, nos despedimos entonces del Mundo TCR de hoy, pero nos vamos con esta pastillita. Obviamente nos reencontramos la semana que viene con más información y con todo lo que tiene que ver con el Mundo TCR. Hasta luego. El track walk es un reconocimiento de pista que hacen los pilotos y los ingenieros. Recorren la pista caminando para principalmente identificar el posicionamiento de los pianos, dónde hay algún diferencia de asfalto y demás cosas que hay en la pista. En donde en ese momento se hace el análisis de diferentes lugares de la pista para poder entender de qué se trata. Y bueno, sobre todo en esta pista, que es una pista nueva para nosotros, poder entender la pista, ver las velocidades, frenos, trayectorias, entender en qué marcha se hace, de qué manera. Com Sebastian é sempre bom, né? Eu já disse isso algumas vezes, todo dia ele tenta colocar alguma coisa nova. E na pista é bom que ele mostra aquilo que ele quer falar, ele só sai daquele trecho quando você realmente entende o que ele quis dizer. Então é muito importante também. Ellos nos van guiando un poco por dónde hay que transitar, dónde conviene pisar, dónde no, cómo está la pista. Es una pista que se usa poco por lo que vimos, tiene poca goma, pero bueno, la mejor manera de conocerla, ¿no? Y te sirve para ir memorizando nuevamente, ir haciendo un chequeo de las curvas, de los tránsitos, de los frenajes, de los puntos de referencia. Attention, from Girolamo, who does what Oriol did.